Hola chicos de quinto año, esta es una clase más. Hoy vamos a hablar del Matadero, esta obra de Esteban Echeverría que fue escrita alrededor de 1840, en pleno gobierno de Rosas, pero que se dio a conocer de manera póstuma. Póstuma quiere decir después de la muerte de Echeverría. Bien, en esta obra es una, como ya les contaba alguna vez, es una de las obras más importantes de literatura argentina porque inaugura, junto con el Facundo, una manera de ver la literatura argentina, o sea, a través de la violencia. Una historia de violencia en la que se enfrentan dos bandos, civilización y barbarie. Bien, la civilización está del lado de los unitarios, o aquellos que veían, que tenían una vista hacia Europa, hacia Estados Unidos, que habían leído los románticos alemanes, que habían leído el contrato social de Rousseau, que habían leído Montesquieu, que habían leído Voltaire, que criticaban a todo tipo de injerencia de la Iglesia en el ambiente político. Este, bien, esta obra, El Matadero, es ni más ni menos que una crítica al gobierno rosista. Bien, Esteban Echeverría utiliza mucho la ironía. Bien, la primera parte de la obra, esto lo van a tener que leer ustedes, yo simplemente les estoy ayudando a que puedan comprender cuál es el sentido de la obra. La primera parte de la obra hay una crítica a la iglesia, hay una especie de visión irónica acerca de la iglesia y esa especie de mandato que tiene la iglesia sobre los estómagos de la gente, porque estamos en época de cuaresma. En época de cuaresma todo el mundo sabe que no se puede comer carne. Entonces, hay una crítica a esto de que la iglesia tiene no solamente un imperio sobre las almas, sino un imperio sobre la carne también, es decir, sobre nuestros estómagos. Bien, y ahí se refiere a los unitarios como herejotes. Herejotes quiere decir como herejes, herejes que son los que atacan a la iglesia. No quiero explayarme demasiado porque no puedo por una cuestión de tiempo, pero herejes son aquellos que no siguen las normas de la iglesia, las normas, las reglas establecidas por la iglesia y se alejan de esas normas, digamos, ¿no? Bien, esta es la primera parte, de crítica a la iglesia y crítica a los unitarios, a los que llama herejotes. Bien, inmediatamente va a empezar a hablar acerca de la lluvia que en ese momento estaba acaeciendo sobre Buenos Aires. El Matadero queda más o menos lo que hoy es Once, por ahí, digamos, ¿no? Plaza Miserere, por esa zona, que era la zona de Matadero. Eh, no entraban novillos por la lluvia, digamos, ¿no? Pero esta especie de lluvia torrencial, esta cosa mío infantil de la superstición de la gente que no tiene demasiada cultura, acceso al conocimiento, por ignorancia, culpan a los unitarios, por los pecados de los unitarios, la gente común, la gente del pueblo, y decían que por culpa de ellos, por culpa de su ataque a Dios y a la iglesia, no entraban, la lluvia no terminaba. ¿No? Lo toman como, hay una mirada escatológica, o sea, de apocalipsis, digamos, hay un apocalipsis, bueno, dicen que el dios de la federación algún día los va a atacar. Esta idea del dios de la federación es una idea de que Dios está del lado de los federales y los unitarios son todos salvajes y porque aparte esta cuestión muy romántica que era eh, y muy de la ilustración de los franceses, digamos, ¿no? De la Revolución Francesa, de dejar de lado la religión para organizar una sociedad en una base más racional y menos supersticiosa, digamos, ¿no? Entonces, estos pensadores de la ilustración, de la Revolución Francesa, dejaron de lado de la iglesia en la organización de lo social. Entonces, pero acá los acusan de no solamente de herejes, también algo peor, de ateos. Bien. Eh, entonces los unitarios, supuestamente por la descripción que se hace, empiezan a tener miedo de la gente asustada porque obviamente los iban a atacar. A los unitarios los identifican con los libertinos, con los incrédulos, incrédulos porque no creen en Dios, libertinos porque para ellos si no hay Dios, si no hay Dios todo es posible, como diría Dostoyevsky, digamos, ¿no? Todo se puede, digamos, ¿no? Bien, la primera escena, hay una escena bien, del matadero, ahí nos introducimos en la escena del matadero, es que la descripción realista del matadero, que en esto se anticipa a muchos años, como a 50 años, a Europa, la descripción bien realista de lo que pasa en el matadero, muestra un montón de negras rebusconas, negras rebusconas porque en ese momento las negras, había mucho negro en Argentina, en Buenos Aires más que nada, y a la que él va a identificar con la chusma, digamos, ¿no? Después vamos a ver que la palabra chusma es muy importante en la literatura argentina. Bien,
y muestran a estas negras rebusconas buscando las tripas, digamos, ¿no? En ese matadero, obviamente, las partes de la carne que va a entrar, porque decreta Rosas que entran al menos 50 novillos para quienes, para los viejos y los enfermos, que se haga lo posible para que entren en los corrales, y empiezan los matasiete, que son los carniceros, se los llamaba así matasiete, empiezan a destazar las reses, a cortar las reses, y obviamente dejaban de lado las tripas, que se las disputaban esas tripas, o sea, la chinchulinada, para decirlo de alguna manera, las negras rebusconas, como las llaman en la obra. Entonces, en ese lugar, que era un ambiente grotesco, horroroso, fantásticamente horroroso, porque la descripción de Esteban Echeverría es muy, muy gráfica, digamos, ¿no? Muestra esta gente que estaba, antes de la llegada de la carne, estaba en estado de flatulencia intestinal, para decirlo de alguna manera, se tiraban pedos por comer tanto poroto, digamos, ¿no? Entonces, esto lo dice él, no lo digo yo, digamos, ¿no? Entonces, al llegar la carne, digamos que se tranquiliza algo, pero claro, empieza la disputa en el matadero de las negras rebusconas que se querían quedar con la mejor parte de las tripas. Y entonces, se arma una especie de pelea horrorosa, digamos, ¿no? Una especie de disputa por las tripas, digamos, ¿no? Él describe ese lugar como lleno de barro, sangre por todos lados, los perros o los mastines que también se disputan las tripas, las gaviotas que también vienen a quedarse con parte de la chinchulinada, de las tripas, todo un ambiente así como horroroso, como de apocalíptico, como, qué sé yo, hasta parece una especie de escena de zombies, ¿no? Devorándose los, los intestinos, digamos, ¿no? de sus víctimas. Eh, entonces, este espectáculo de esta fauna horrorosa, digamos, ¿no? Que aparece en el matadero, es ni más ni menos que la crítica que hace Rosas al gobierno, perdón, Echeverría al gobierno de Rosas. Porque lo que está dando a entender Rosas en esta, Echeverría en esta obra, lo que está dando a entender es que el matadero es la Argentina, es como una metáfora de la Argentina. Es decir, está diciendo, lo que nosotros vemos en el matadero es ni más ni menos la Argentina. Los matasiete vendrían a ser la mazorca, para decirlo de alguna manera. Ya vimos lo que es la mazorca, ya se hicieron el trabajo práctico, saben lo que es la mazorca. Esta gente rebuscona, las negras rebusconas, no es ni más ni pueblo que sometido a la ignorancia, digamos, ¿no? Dominada por la iglesia, que le dice sometete a Rosas, y por otro lado por el mismo Rosas, digamos, ¿no? En su tiranía. Entonces, ahí, en ese matadero, en ese espacio rectangular, está la casilla del juez. La casilla del juez que ejerce el poder como si fuera directamente de delegación de Rosas, porque Rosas dictaminaba quién decretaba quién estaba, quién debía estar al frente del matadero. Entonces, el juez del matadero, que es el que está ahí, es Rosas. Y el matadero es la Argentina. Es decir, es lo que se está viviendo en aquel momento en la Argentina. Entonces, en un momento determinado, cuando aparece la escena del toro, que lo saqué, digamos, acá del libro, lo saqué, aparece un unitario caminando. Cuando estos ven al unitario, toda esta chuma ve al unitario, empiezan a criticarlo, digamos, ¿no? Empiezan a insultarlo, empiezan de alguna manera a echarle pullas a Matacita diciéndole a Matacita que no te le animas al unitario. Y el unitario es que viene tranquilo, viene sereno, viene con su caballo, camina elegante, se ve atacado por Matacita y por toda la chusma, digamos, ¿no? Que lo apresan y lo llevan a la casilla del juez, digamos, ¿no? ¿Cuál era la intención? La intención es la primera, es violarlo, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Es una historia de una violación. Bien, hay un enfrentamiento entre el lenguaje vulgar del unitario, de la chusma y el lenguaje culto del unitario. El lenguaje del unitario culto es el lenguaje europeo, es el lenguaje de la cultura, es el lenguaje de las lecturas de los autores europeos. En cambio, el lenguaje, y en esto es novedoso en Matadero, el lenguaje de la chusma aparece tal cual. Es decir, lo que hace de alguna manera Esteban Echeverría es utilizar el sociolecto, o sea, la lengua que la sociedad utilizaba en aquel momento. Y eso es la novedad, y eso es lo que le da un marco de realismo a la obra, antes que en Europa. Entonces, al aparecer este enfrentamiento entre el unitario y el matasiete, la gente la presa lo lleva a la casilla del juez y pretenden hacerle de todo, digamos, ¿no?
Ya ustedes no quiero spoilear, entre comillas, digo, no ustedes saben lo que significa spoilear. La cuestión es que la cosa no va a terminar bien para el unitario. Eh, Tampoco va a ser escandalosa su muerte, no se no va a morir. Su muerte va a ser una muerte digna de alguien que pertenece al romanticismo, esa especie de hombre que pregona la libertad, que está en contra de las tiranías, que está en contra de la decisión de las mayorías, que está en contra de la iglesia, que termina dominando al individuo y de alguna manera domesticándolo, digamos, ¿no? En este caso para que obedezcan a Rosas. Bien, traten de leer la obra. La obra es un poquito difícil de leer. Con esta orientación que yo le di, traten de entenderla. Cualquier pregunta me la hacen por Facebook. Esta obra junto con El Matadero terminan siendo obras fundamentales de la literatura argentina, porque como ya les di, junto con Facundo, perdón, otra vez, junto con Facundo terminan siendo importantes en la literatura argentina, porque de alguna manera siente el precedente de que la historia argentina, la literatura argentina surge a partir de la violencia. Facundo también es una historia de violencia. Es la historia de violencia de la vida de Facundo Quiroga, un hombre que hizo de la violencia una forma de vida, digamos, ¿no? Es que en esa obra de Facundo, de Sarmiento, podemos ver una especie de fascinación de Sarmiento por la figura de Quiroga, pero al mismo tiempo una crítica por lo que significa Quiroga, la barbarie, digamos, ¿no? El escritor se deja fascinar por el personaje Quiroga, pero el político desprecia a lo que significa políticamente Quiroga. En este caso, Esteban Echeverría está fascinado con el espectáculo horroroso del Matadero, pero también él, Echeverría, el político, critica a ese hombre que está al juez del Matadero, al Matasiete, a todo ese espectáculo, porque la fascinación es de fascinación de escritor, pero no fascinación de político. El político ve que eso no es bueno para la Argentina, de que ahí está la barbarie, y de que si queremos superar nosotros y convertirnos en una nación que dentro del concierto de las naciones, como se dice, pueda ocupar un espacio importante, tenemos que superar esa barbarie. Bien, barbarie que él más o menos mostró en La Cautiva, mostrando esa pampa salvaje en donde los indios perseguían a Brian y a María, esos dos héroes que tratan de escapar de los indios. María ayudando a Brian, que era un soldado, a huir de los indios. Indios salvajes, pampa salvaje, clima salvaje, toda la barbarie. De ahí va a concluir Sarmiento que para que se termine esa barbarie en la pampa argentina va a tener que haber una corriente migratoria que lleve la civilización a ese territorio despoblado. Bueno, falló un poco Sarmiento en eso, a lo largo, pero bueno, la intención estuvo. No es precisamente un hombre que me gusta a mí, Sarmiento, su manera de pensar, pero digamos que de alguna manera la Argentina que tenemos hoy fue conformada por Sarmiento. Muy bien, chicos, es una especie de síntesis. Anímense en El Matadero porque después de eso hay una guía y me gustaría que cuando la estén haciendo me hagan preguntas acerca de la obra. Yo voy a subir después todo esto. Bueno, un abrazo para todos, chicos de quinto año. Tienen bastante tarea, yo no quiero abrumarlos. Esta actividad no me la tienen que entregar, la de la guía del matadero, pero sí les va a servir para entender el matadero y para hacerme preguntas acerca de si están bien orientados o mal orientados en lo que están respondiendo. La pinta que me ven ahora es la pinta de 40 años, 40 días de encierro. Estoy completamente podrido igual que ustedes y la verdad que extraño las clases. Bueno, como ven ahí detrás tengo mi guitarra y con la que me acompaña cuando estoy un poco aburrido, y los libros que ven ahí los pueden ver, algunos libritos y los que tengo sobre el escritorio. Y bueno, y tengo YouTube para escuchar música y a mi esposa para charlar de la vida, de la muerte, del amor y todas esas cosas. Y a mis perritos, a mi perrito y a mis dos gatos con los que me entretengo. Así que aburrir no me aburro. Abrazo para todos, chicos. Los quiero mucho, cuídense y cuiden a sus familias. Ya no sé cuándo volveremos, ojalá que sea pronto, pero me temo que no va a ser tan pronto. Chao, chicos.